Buenos días a todos. Buongiorno a tutti. Bienvenidos a este tercer Congreso Internacional de Educación del Gimnasio Alessandro Volta, que tiene como título Conectando Tradiciones e Innovaciones. Damos la bienvenida a las personas que nos están acompañando, a todos ustedes, por supuesto, pero en especial queremos mencionar y agradecer por su presencia a la señora Micaela Amaduzzi, esposa del embajador de Italia en Colombia, el doctor Jorge Reynolds, científico colombiano, entre otras, inventor del marcapaso, el doctor Alfredo Amore, pionero de la computación en Colombia, a la doctora Marta Lucía Valencia de la Roche, directora nacional de ANDEP, a Carlos Roberto Peña, director de Sapiens Research, a los miembros del Consejo de Padres y del Consejo Directivo, a la señora Mónica Cuellar, asistente de Sapiens Research, al señor Andrés Rivas, de la Junta Directiva, Astrid Carrillo, profesor Alexandro Valavio, Giovanni Jamaica Guevara, Sandra Quintero. También nos acompañan la delegación de estudiantes de la Universidad Única, Universidad Colombo-Americana, la Asamblea General de la Corporación Euroamericana de Educación y en su nombre la rectora Patricia Mascioli, el personal directivo, docente y administrativo, les brindan una cordial bienvenida a esta casa. Queremos contarles que para todos nosotros es de gran alegría y orgullo acoger a un público tan bello en este evento educativo convocado hoy por el Volta. Dispongámonos a escuchar ahora los himnos de la República de Colombia y de la República Italiana. Pueden sentarse.
El Volta tiene 15 años de continua labor educativa, educando jóvenes con las mejores bases para que adquieran conocimientos y habilidades para su vida personal y profesional, que les permitan plantearse un mejor futuro y calidad de vida. Son 15 años de continuo crecimiento donde cada uno de los integrantes de esta familia, que han elaborado y realizado un trabajo conjunto para desarrollar y fortalecer el proyecto educativo, pedagógico y cultural. Gracias a este apoyo y compromiso, el Volta sigue posicionándose por las características de su planteamiento educativo y como uno de los mejores colegios del país. Hoy nos acompañan en la mesa principal el doctor Fernando Zalamea Traba, conferencista invitado, el fundador del Gimnasio Alessandro Volta, padre Carlo D'Imporzano, la rectora del Gimnasio Alessandro Volta, la señora Patricia Mascioli. Invito ahora a la señora Patricia, rectora del colegio, para que nos dirija unas breves palabras y una presentación del colegio anfitrión. Buongiorno, grazie di essere qua, grazie di essere venuti. Bienvenidos a este tercer congreso, en su segunda parte de desarrollo. Nuestro deseo, la razón de este encuentro, es que las familias Volta puedan acceder a las personalidades más significativas del mundo de la investigación y de la cultura, siendo esto un aporte fundamental para la educación de sus hijos, nuestros estudiantes. Lo que se desarrolla en el mundo científico, con los descubrimientos y los cambios consiguientes, así como la investigación en todos los campos del saber, son fundamentales para identificar nuestras líneas educativas y las perspectivas de desarrollo del Alessandro Volta. Por eso no solo es un honor para nosotros que el doctor Zalamea haya aceptado acompañarnos, sino también una razón de gratitud por contribuir a la educación en nuestro colegio e incidir así aún más al desarrollo del país y, me permito decir, del mundo entero. El doctor Zalamea, en su propia persona, lleva el ideal formativo del Volta, teniendo el Volta entre sus finalidades superar los prejuicios que marcan la separación del mundo científico-humanístico, para tener una síntesis personal, para vivir la moderna ciencia y tecnología de manera diferente y tener un pensamiento abierto y constructor de sociedad justa y libre. Además, estamos siempre más agradecidos al padre Carlo D'Imporzano, que con gran sacrificio desde China nos ha siempre acompañado, identificando las líneas educativas y de desarrollo del Volta, y que hoy de nuevo ha querido darnos su contribución. Él nos mostrará cómo la matemática constituye una de las herramientas que puede contribuir a entender el mundo y la cultura, según la misma perspectiva de superación de las divisiones entre saberes. Lo que nos interesa es una formación completa, un uso de la razón abierto, que sea capaz de moverse llegando a las intuiciones y conocimientos más altos y más acertados sobre la vida, para que toda la educación que brindamos esté en función del cumplimiento de cada uno de nuestros estudiantes. El grupo Sapiens Research Group, desde el 2013 y cada año, sobre los meses de agosto y octubre, publica el ranking Col Sapiens, una clasificación de los mejores colegios colombianos según categoría, calidad y acreditación internacional. Y hoy nos acompaña justamente para que recibamos el galardón correspondiente a la séptima versión 2019, en la que el Gimnasio Alessandro Volta quedó clasificado en la categoría D2, la segunda más alta, y la calificación AAA+, también la segunda más alta. Carlos Roberto Peña, director, nos explicará los resultados obtenidos. Invito al señor Carlos Roberto a dirigirse a nuestros padres.
Buenos días para todos, a la mesa principal, al padre, al rector, al investigador. Para nosotros es un gusto poder estar acá. Ya hemos estado en algunos otros eventos acompañándolos a ustedes para visibilizar los resultados del Volta en el ranking Colsapiens. Sapiens Research es una firma de consultoría. Desde el año 2011 nos dedicamos a investigar indicadores académicos, tanto de instituciones de educación superior como de colegios. Nuestros resultados han sido tomados en cuenta para compararse, planear, autoevaluar, han sido referenciados en artículos, tesis de pregrado, tesis de posgrado, y desde el año 2013 tomamos la decisión de publicar una clasificación que tuviera dos perspectivas que les ayudara mucho a los padres y les ayudara a los colegios con el propósito de que sea una herramienta de autoevaluación y de comparación. El Gimnasio Alessandro Volta inició en el año 2013 con la categoría D3A a mano izquierda. Las columnas van de arriba hacia abajo. Si están más cortas, quiere decir que son categorías más altas, y si están más abajo son las categorías menos altas. Analizamos todos los colegios del país, los del calendario A, los del B, los que tienen otro calendario, públicos y privados, absolutamente todos los colegios del país. Ninguno necesita postularse. Trabajamos con unos indicadores muy especiales que la gran mayoría de personas y de colegios no los conocen. Hay 3 indicadores que se manejan en los colegios y que dan cuenta de su salud académica. El número 1, y seguramente es muy conocido por todos ustedes, son los resultados agregados que van de 0 a 100 en las 5 materias que actualmente se evalúan. Desde hace un par de años atrás también se están midiendo otro tipo de referentes académicos a través del índice sintético, pero a partir del año 2014-2015, el ICFES inició a analizar en una ventana de tiempo de 3 años unos indicadores que son los que le permiten que los colegios puedan tener las actuales categorías que van desde A+, B, C y D, lo que ustedes de pronto anteriormente podían conocer como colegios muy superior hasta muy inferior, que eran 7 categorías. Con base en esos índices, los umbrales permiten que los colegios lleguen a la máxima categoría. El Volta desde el 2013 y coyuntura 2014-2015 ha tenido la más alta categoría del ICFES, y el primer filtro que tenemos nosotros en cuenta es que tengan en los 2 años inmediatamente anteriores la más alta categoría. Hace 2 semanas publicamos resultados, verificamos de los más de 13.400 colegios que hay en el país, que solamente un poco más de 1.200 cumplieron con este primer requisito, que fueran A+ en el 2017, A+ en el 2018. Las categorías que ustedes ven ahí como D3, detrás de eso es sencillamente una estadística, son los deciles para los padres y para los medios de comunicación, para que esto pueda ser digerido de manera más rápida. Sencillamente son categorías. La categoría D1 es donde se ubican los colegios con los índices más altos a nivel académico, repito, con base en la salud académica de 3 años atrás. Como tomamos 2 años, eso quiere decir que estamos analizando una ventana de tiempo de 4 promociones, que es mucho más profundo que una sola promoción. Cada uno de estos colegios, de acuerdo a los índices, se ubican en unas categorías. Desde el año 2013, repito, como ustedes ven en la gráfica, el Volta se ubicó en la 3ª más alta categoría. Actualmente está en la 2ª más alta categoría y año a año ha tenido un proceso en el que ha mejorado. Punto de planeación, por supuesto que pueda ser un colegio D1, donde actualmente hay 12 colegios. Por otro lado, ustedes ven en las barras que los acompañan unas A. Esas son las calificaciones. ¿Qué hay detrás de las calificaciones? Las certificaciones y acreditaciones que haya conseguido el colegio o la cobertura que tenga el colegio. Para el caso del Volta, es uno de los muy pocos colegios en el país, en realidad solamente hay 2, si me corrige la rectora, 2 colegios que tienen el respaldo de los colegios italianos por parte del gobierno italiano.
También en el país hay unos paralelos como los colegios alemanes, los colegios canadienses, los suizos, los franceses. Desde este mismo paralelo se estudian aquellos que tengan acreditaciones que son como las de Advanced, hoy en día Cognia, ONEASC, OSIS, o hay otras acreditaciones. Actualmente hay más o menos unas 35 firmas internacionales que operan en el país, que como terceros le están ayudando a los colegios desde diferentes perspectivas con el propósito de ayudarles en su ambiente académico y en su nivel académico. Las calificaciones van desde la menos alta, que es A, hasta AAA++. De modo que el Volta, por ejemplo, con el proceso que ha venido teniendo con EFQM, ha ido en ese proceso año a año elevando su modelo, elevando sus estrellas, y eso le ha permitido también tener unas mejores calificaciones. Por lo tanto, como se dijo en un principio, el Volta está en la segunda más alta categoría. La planeación y el pronóstico es que en pocos años quede dentro de los colegios de más alta categoría de 1, y de igual manera es un colegio AAA+. Hay 5 colegios en el país que tienen AAA++, y seguramente en muy pocos años el Volta alcanzará ese tope. Ahora, algo muy importante que deben tener en cuenta es que el Volta es un colegio relativamente nuevo en comparación con muchos otros colegios que tienen una tradición de varias décadas. De modo que el ejercicio que ha hecho el Volta es muy bueno, y los padres de familia son supremamente privilegiados de que sus hijos estén estudiando en este colegio. Invito a la señora rectora, al padre Carlos, a recibir este galardón. Es un esfuerzo, por supuesto, de sus hijos, de las promociones que han salido acá, tan bien preparadas, y por supuesto de todo el plantel educativo, de toda el área administrativa en el ejercicio de ser un colegio italiano y de estar dentro de los mejores niveles en EFQM. Para ustedes un aplauso, para ustedes también. Los resultados de las pruebas Saber de Estado, Saber 11, nos han hecho sentir siempre una gran alegría, porque evidencian el nivel académico y el compromiso que tienen todos los estudiantes con su proceso de formación a lo largo de los años, creando conciencia en ellos del desarrollo personal y humano con excelencia Volta. A continuación recibimos al doctor Fernando Zalamea, quien desarrollará para nosotros la conferencia Humanismo y Matemáticas, Nuevos Giros para el siglo XXI. El doctor Zalamea es PhD en Lógica Categórica de la University of Massachusetts, 1990, bajo el profesor Ernst Maynes, profesor titular del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, director de la División de Investigación de 1998 al 2000 de la Universidad Nacional. Ha obtenido los más altos reconocimientos de su alma mater: Excelencia Académica 2011, Orden Gerardo Molina 2014, miembro honorario de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el 2018. Ha ofrecido numerosos cursos y seminarios en lógica matemática, lógicas no clásicas y lógica categórica, y en cruces con la filosofía, historia de la lógica, filosofía de la matemática contemporánea. Ha publicado cerca de una treintena de libros, ensayos y estudios culturales. Cuenta con cerca de un centenar de artículos sobre matemáticas, lógica y crítica de la cultura. Ha sido el único colombiano incluido en el libro 100 Global Minds, The Most Daring Cross-Disciplinary Thinkers in the World, publicado en el 2015. Invitamos al doctor Zalamea a desarrollar su charla. Bueno, muchas gracias ante todo, señora rectora, padre
padres, ilustres invitados por esta oportunidad de estar aquí. Bueno, esto va a ser el contenido de la presentación. Básicamente yo creo que de lo que se trata es de hablar de lo que la señora rectora mencionaba hace un momentito, la razón abierta. Eso es lo que me parece más importante de todo lo que yo pueda decir acá, que es una técnica o un entendimiento del mundo que viene desde muy atrás y en el cual pues básicamente lo que tenemos que hacer es, por un lado, ser importantes especialistas en algo, pero claramente luchar contra esa especialización. El vaivén pendular entre la especialidad y la cultura universal es fundamental y yo creo que los grandes especialistas a la larga son aquellos que tienen una visión del mundo que no se reduce únicamente a su pequeño fragmento del mundo. Entonces, esa razón abierta es clave en general para el pensamiento y ha sido clave para mí a lo largo de mi formación. Entonces, esto es un poco lo que voy a mencionar. Voy a mencionar primero un problema general, que es básicamente este problema, el problema de la lucha entre la descomposición del mundo y la composición del mundo, la descomposición que tiende a dividir, a fragmentar, a subespecializar, y la visión que tiende a componer, a universalizar, a integrar. Entonces esa lucha es fundamental. Las dos vertientes son imprescindibles para el conocimiento y creo que no se puede funcionar sin las dos. Entonces voy a presentar esa lucha, luego voy a ir muy rápidamente sobre algunas técnicas matemáticas contemporáneas, ni una sola ecuación, pura conceptualidad, imágenes y conceptos, nada que nos asuste, o sea, pero sí hablaré de cuatro construcciones, 4 invenciones matemáticas que son realmente muy interesantes desde hace ya un buen siglo y medio y que son prácticamente desconocidas por fuera de la comunidad matemática. Aún los mismos matemáticos no siempre las conocen demasiado bien. Entonces mencionaré esas 4 técnicas fundamentales y luego utilizaré eso para proponer un pequeño modelo en el que vengo trabajando desde hace una decena de años sobre el pensamiento matemático y la cultura en general. Entonces el primer tema básico corresponde a esto de acá. Dentro del diagrama, en la parte interior del diagrama, pongo lo que son las fuerzas hegemónicas del pensamiento en el siglo XX. Por ejemplo, la filosofía analítica, por ejemplo, las fuertes tendencias de escepticismo en el siglo XX, el posmodernismo. Son tendencias hegemónicas importantes a lo largo del siglo XX que se han convertido en dogmas en un cierto momento. Lo que necesita una razón abierta, como señalaba la rectora, es luchar sistemáticamente contra el dogma. Entonces, nunca creer en algo de una manera canónica o religiosa o teológica, no, la apertura es absolutamente fundamental. Esa apertura del pensamiento es clave. Eso viene desde mucho atrás, como les digo, pero hay términos interesantes para esa apertura. Una es esta muy bonita palabra, la razonabilidad, que es una razón extendida. La razonabilidad es un término inventado por Carlos Vaz Ferreira, uno de los más grandes pedagogos latinoamericanos de toda la historia, un uruguayo a comienzos del siglo XX. Inventó esta palabra muy bonita que simplemente pega la razón y la sensibilidad, cosa que es fundamental para la ampliación de la razón, para tener una razón abierta. Ser tan sensibles como inteligentes a la vez, las dos cosas son fundamentales. La lucha entre lo inteligible y lo sensible de Kant, pegadas en la noción de razonabilidad. Entonces, ampliar la razón es uno de los temas esenciales, creo, de todo pensamiento y de la lucha contra los dogmas, que son entonces los que están ahí en rojo. Hacia afuera, las aperturas, la razón abierta. Volver a creer en los universales, que supuestamente el siglo XX mató los universales, es completamente falso. Hay un montón de técnicas universales muy interesantes que están funcionando. Luchar contra los procesos de descomposición del análisis y construir composiciones sintéticas, por lo tanto pensar todo al tiempo es perfectamente posible, aunque se diga que eso ya en los pensadores no son capaces de pensar todo el tiempo, sí se pueden pensar muchísimas cosas al tiempo. E integrar, muy importante, más allá del cálculo diferencial de nuestra época, que tiende a dividir todo, y que cada cual conozca un pedacito le parece suficiente, más allá de esa diferenciación, es muy importante la integración, ir más allá.
Mucho de este diagramita y de los diagramas que vienen corresponden a esta idea muy sencilla de extender la razón, abrir la razón, ir más allá. Nuestro mundo material es muy acotado, hay que ir más allá de nuestro mundo material. Otras tendencias hegemónicas fuertes a lo largo del siglo XX son estos procesos. Atomizar, que corresponde un poquito a la misma idea de diferenciar a ultranza, de dividir demasiado. Atomizar el conocimiento, entonces ya la gente no puede dialogar. Más allá del átomo o del punto, hay que ir hacia algo que conecte las distintas regiones. Veremos que esa es la noción de haz, que es una de las técnicas matemáticas que mencionaré muy brevemente. Más allá de hacer un exceso de análisis lingüísticos y lógicos, yo soy lógico, entonces perfectamente puedo luchar contra mí mismo, lo importante es geometrizar. Hay una tendencia muy importante en las matemáticas de los últimos 50 años a volver a recuperar un espacio extendido, una extensión del espacio, a través de la obra de un grandísimo matemático que mencionaré dentro de poco, Alexander Grothendieck, el más grande matemático claramente de lejos de los últimos 50 años, poco conocido por fuera de la comunidad, desafortunadamente. Aquí regalaré a la biblioteca del colegio un libraco grande que escribí sobre la obra de Grothendieck, que es el primer libro que se escribe sobre toda la obra de Grothendieck. Personaje que amplió mucho la concepción del espacio, las concepciones generales de la razón. Más allá de los diversos tipos, de nuevo, subdivisiones, creer, porque efectivamente en matemáticas se logra hacer en la existencia de arquetipos, de entes más altos que se proyectan sobre los diversos tipos. Hay algo más allá de lo que vemos, punto fundamental. Hay mucho más allá de lo que vemos, y parece mucho más allá de lo que vemos, necesitamos una razón abierta, no una razón restrictora o reductora. Lo mismo sucede con herramientas de la lógica. Se ha enfatizado mucho todo lo sintáctico, lo lingüístico, parece ser mucho más importante la semántica, la teoría de modelos. Se ha enfatizado demasiado la división del mundo en el ser o no ser, el clasicismo, P o no P, mientras que en la práctica sabemos perfectamente que en la vida cotidiana eso nunca sucede, las cosas no son o no son. O sea, esa división entre el blanco y el negro no es la vida cotidiana. La vida cotidiana está repleta de matices interesantes, y esos matices interesantes corresponden a unas lógicas muy bonitas que mencionaré aquí brevemente, la lógica intuicionista. Más allá de creer que las cosas son completas y taxativas, las cosas son esencialmente incompletas. A partir de un cierto nivel de complejidad en el pensamiento es necesariamente incompleto, los famosos teoremas de Gödel, de los cuales seguramente han oído mencionar un poquitín. Entonces ese es el problema. El problema es cómo extender la razón, esta razonabilidad. ¿Cómo extender la razón? Vaz Ferreira, 1910, o el mismo Charles Sanders Peirce, probablemente el último gran espíritu de la modernidad, que hemos trabajado muchísimo aquí en Colombia. La escuela persiana es bastante notoria a nivel ya internacional. Peirce, en los mismos años de que Vaz Ferreira inventaba la razonabilidad, Peirce inventaba la reasonableness. Y la reasonableness para él era el ideal de la estética, el sumum bonum de la estética, y su definición era muy precisa. El ideal de la estética, o sea, el ideal hacia el cual los seres humanos y la humanidad y los sistemas de conocimiento deben propender, es el crecimiento continuo de la razonabilidad. El crecimiento continuo de la razonabilidad, me llamó mucho la atención los diagramas que presentaban sobre el Colegio Volta, porque es exactamente eso lo que está sucediendo en la práctica, independientemente de las grandes teorías de Peirce, probablemente no se conocen, etcétera, pero el crecimiento continuo de la razonabilidad es el gran objetivo del pensamiento humano. Si en particular, acotadamente, en Bogotá, en el Colegio Volta, se está haciendo crecer continuamente la razonabilidad a través de los índices, pero sobre todo a través de un programa humanístico muy importante, pues seguro están en el buen camino, es una gran felicidad saber eso. Entonces voy a presentarles muy rápidamente cuatro
muy breves, muy rápidas herramientas matemáticas para luchar contra la razón restringida, para abrir nuestra imaginación. Lo primero es luchar contra la lógica clásica, contra el P o no P. Para eso introduzco entonces los modelos de Kripke. Los modelos de Kripke para la lógica intuicionista son esto muy sencillo, son simplemente órdenes que no son lineales, órdenes que se ramifican en el tiempo. Entonces los puntos que tienen ahí son instantes del tiempo y en un cierto momento, en vez de seguir linealmente, pues las cosas se abren, como permanentemente sucede en nuestra vida. Nuestra vida no sabemos qué va a suceder dentro de un rato y siempre permanentemente estamos ramificando las posibilidades de nuestra acción. Entonces una línea no sirve realmente para representar el conocimiento humano. Hay que luchar contra todo lo que sea lineal, contra lo que sea restrictivo. Por lo menos desde el punto de vista del tiempo hay que ramificar el tiempo permanentemente. Entonces si uno ramifica el tiempo, ya la lógica cambia completamente. La lógica ya no es clásica. La lógica inmediatamente pasa a ser otra cosa distinta. Por ejemplo, en este pequeño modelito, muy rápido, 1 minuto le dedico a ese pequeño modelito en el cual ustedes tienen 2 instantes de tiempo, el instante A y el instante B. En el instante A no saben nada y en el instante B saben P. Entonces, afirmación, en el instante A no se puede demostrar P o no P. ¿Por qué? Porque si en el instante A valiera P, pues tendría que estar ahí anunciado y no está. Pero tampoco vale no P, porque en esa lógica intuicionista hay que aceptar esa definición, pero funcionan bien las cosas con esa definición. En la lógica intuicionista algo no vale si no vale nunca en su futuro. Entonces en A no sucede no P, ¿por qué? Porque en su futuro sí valió P. Entonces en este simple modelito hay que hacer el ejercicio y tomar 5 minutos, etcétera, si estoy siendo rápido, pero con este muy simple ejercicio, rápidamente se ve que si hay un pequeño movimiento en el tiempo, ya la lógica no es clásica, como debe ser. La lógica no puede ser clásica. Sin embargo, todo el tiempo nos meten dentro de esta razón lógica clásica con la cual hay que luchar de una manera denodada y fuerte. Entonces, los modelos de Kripke, con esta apertura de los futuros, nos permiten ir más allá de lo lineal y nos rompen el clasicismo, primer punto. Segundo punto, otra ruptura. Si rompemos lo lineal, ahora vamos a romper lo puntual. Estamos esencialmente enseñados a pensar puntualmente. Puntos. Toda la geometría que nos hacen es a través de puntos, etc. En vez de los puntos, estos pequeños entes que no sirven para nada realmente, lo que es más importante en el mundo son los movimientos de los puntos, las secciones que están acá en rojo. Eso se llaman secciones. Y este modelito que le estoy poniendo acá es sencillamente lo siguiente. Son 2 espacios, uno por encima de otro, un espacio plegado abajo y un espacio desplegado arriba, que se proyectan el de arriba sobre el de abajo. El de abajo es como una base y el de arriba es como el despliegue de la base. Eso se llama un haz, con ciertas propiedades precisas de cómo transitamos. ¿Cómo transitamos en el mundo? Hay 2 maneras de transitar en el mundo, a través de cortes discretos o a través de conexiones continuas. Entonces un haz, por definición, es un ente matemático para trabajar continuamente las conexiones del mundo. Cómo se pega lo local en lo global, cómo lo global se proyecta en lo local, etc. Es un instrumento muy útil para toda esta época de globalización en la que estamos. Es algo que se inventó en los años 50 en un campo de concentración, un gran matemático francés, luchando contra su entorno, inventó estas técnicas, luego se desarrollaron mucho en la segunda parte del siglo XX. Los haces entonces son estos objetos matemáticos o conceptos matemáticos que permiten trascender lo puntual. Segunda ruptura fundamental. Rompemos la línea clásica y rompemos lo puntual, porque lo puntual no existe. O sea, ustedes busquen permanentemente en su vida un punto, no lo encontrarán jamás. Esa crucecita que dibujamos en el tablero nunca jamás será un punto. Si ustedes cogen un microscopio ven que eso no es un punto, sino es una sección de una sección de una sección. O sea, el punto es una construcción muy interesante de la mente humana, ideal, jamás vista en lo real. No existen puntos en lo real. Ahora hagamos el tercer ejercicio.
El tercer ejercicio es el siguiente. Vamos a tomar una base y sobre esa base vamos a tomar no solo unas, como el que les mostré aquí en este momentico. En la base tengo un as encima de él, o sea, encima de la base despliego ciertas técnicas para saber pasar de lo local a lo global. No solamente cojo uno, sino todos los haces posibles sobre ese espacio. Entonces sucede algo bastante peculiar. Sucede que si toman la estructura de todos los haces, surge algo completamente nuevo y universal que no estaba en el espacio de abajo. Permítanme escapar un segundito del micrófono y solo hacer un gesto. Yo quiero conocer este espacio de abajo. Este espacio de abajo es un espacio que usualmente está repleto de obstrucciones y de muros. Porque nosotros, la capacidad de la mente humana siempre lo que tiene alrededor son obstrucciones. Entonces, para escapar de la obstrucción que está abajo, primero hay que elevarse. Entonces, hay que tener cierta perspectiva. Entonces, se hace lo siguiente. Luchamos contra nuestras limitaciones abajo, tomamos una perspectiva, pero en realidad la mayor cantidad de perspectivas posibles y luego las unificamos. Entonces, el gesto es el siguiente. Cojo perspectivas sobre lo de abajo, las conecto arriba y surge una estructura. Ahora, síganme en otro ámbito, como director de una orquesta. Ahí están los instrumentos, hay una partitura, están los instrumentos y hay una música arriba, que no estaba en la partitura, que no está en el violín y que está en la visión del director. Entonces, el hecho de ir más allá de lo instrumental es muy importante. Es la lucha contra la diferenciación, contra lo que dice el violín o el oboe o el cello, etc. La lucha contra todos sus distintos tonos y la unificación de todo ello en la música. La música no es la partitura, la música no es el instrumento, la música es la visión que integra todo. Eso es un topos, desde un punto de vista técnico. ¿Un topos qué es? Un topos es integrar sobre una base todos los haces posibles. Gran invento matemático, sofisticado, técnico de Alexander Grothendieck en la década de los 1950s, que aquí estoy reduciendo a algo muy elemental, a un simple gesto. ¿Okay? Pero detrás de ese simple gesto hay mucha matemática importante y de hecho esta matemática importante resolvió el problema fundamental de las matemáticas de mediados de los años 1950, por si lo han oído hablar, las conjeturas de Weil, y está cerca de resolver el problema abierto más importante de las matemáticas desde hace 200 años, que es la famosa hipótesis de Riemann. O sea, hay cosas muy importantes detrás de los topos, pero que corresponden desde nuestro punto de vista hoy a la ampliación de la razón. Razón restringida abajo, con un montón de obstrucciones que eliminamos gracias a las distintas perspectivas y que luego integramos en un todo. Y última presentación de objetos matemáticos, una superficie de Riemann. Entonces, fechas, para que tengan algunas ideas de fechas. Kripke es 1960, entre otras cosas, pues aquí no hay muchos estudiantes, lástima, pero lo hizo cuando era estudiante en el colegio. Los modelos de Kripke son un invento de Kripke cuando estaba en el colegio. Muchos inventos matemáticos importantes se hacen cuando la gente es muy, muy joven. Los haces fueron realizados en el campo de concentración por Leray en los años 40. Los topos, años 50 por Grothendieck, es sin duda de lejos el más grande matemático de los últimos 50 años y uno de los dos más grandes matemáticos del siglo XX junto con David Hilbert. Las superficies de Riemann, en cambio, nos llevan más atrás, 1850. Corresponden a una problemática de nuevo extremadamente sencilla. El gesto de una superficie de Riemann es extremadamente elemental. Es pensar en funciones de la variable compleja que convergen en un punto, acá. Estas funciones convergen todas en un punto y ese punto de la derecha es indiscernible. Ese punto no detecta las diferencias que provienen de la izquierda. Entonces, ¿qué propuso Riemann? Algo muy, muy sencillo. Haga explotar ese punto y cada uno de ellos, mírelo como una hoja diferente.
la línea que viene de la izquierda la mira en un nivel diferente de la segunda línea, de la tercera línea, de la cuarta línea, y las conecta todas por lo que se llama un punto de ramificación, donde las diversas hojas se conectan entre sí. Entonces, las superficies de Riemann, de nuevo, es una construcción técnica muy interesante y sofisticada, extremadamente bella, de la variable compleja de los años 1850, pero su gesto, desde lo que nos interesa mencionar hoy, corresponde a algo muy sencillo. En vez de tener una razón restringida y acotada en un punto donde las cosas no se detectan, ampliamos la razón a derecha. Este es un ejemplo de una superficie de Riemann, bonita, la superficie de Riemann de la raíz cúbica de Z, donde más o menos ustedes pueden imaginar ahí que hay una primera hoja abajo, una segunda hoja intermedia y una tercera hoja que da vuelta alrededor de ellas. Entonces tenemos 4 objetos matemáticos que son muy importantes desde el punto de vista de ampliar nuestra imaginación y que tienen que ver con herramientas geométricas finas. Geometrizar finamente el tiempo, lucha contra la lógica clásica. Geometrizar finamente el ir y venir entre lo local y lo global, los haces. Geometrizar finamente la conexión de la multiplicidad de los haces en una estructura universal superior. Y finalmente geometrizar la multiplicidad, Riemann. Bueno, entonces ya voy terminando rápidamente. Y lo que les quiero comentar después de esto, pues aparte de mencionar eso, porque me parece interesante que aprovechemos la ocasión para mencionar nombres que son imprescindibles, es decir, desafortunadamente la matemática tiende a ser demasiado encerrada y críptica en sí misma. Es un error de los matemáticos que no sabemos a menudo expresar bien nuestras ideas, pero es algo que contra lo cual hay que luchar bastante sistemáticamente, porque estos pensadores son de la importancia de decir, por ejemplo, Grothendieck es un Picasso. Todo el mundo ha oído hablar de Picasso, lo ha visto 1000 veces, sabe hablar, pensar sobre Picasso, etcétera. Grothendieck, nadie jamás lo ha visto, nadie sabe nada de él, y es un pensador, pues, aún, si hago una comparación aún más fuerte, Einstein y Grothendieck. Einstein, por supuesto, de nuevo, es muy conocido por la comunidad, que la técnica seguramente nos escapa, pero las ideas generales de Einstein son apropiadas por la comunidad, simplemente a través de una idea muy fundamental, muy sencilla, que es conectar el espacio y el tiempo. Lo que hizo Grothendieck es muchísimo más profundo y muchísimo más importante, que es conectar el espacio y el número. En vez de conectar la línea del tiempo con el espacio, lo que hace Grothendieck es conectar todas las variedades del número con el espacio. Es algo de una profundidad extraordinaria, absolutamente, y va muchísimo más allá de Einstein. Por supuesto, no ha tenido tiempo todavía de ser conocido por fuera, aunque su influencia en la matemática ya ha sido gigantesca. O sea, muchos de los grandes medallistas Fields, es decir, los grandes jóvenes que reciben los mejores premios por su invención, nada que ver con los premios Abel, ¿no?, que también se repite por ahí, medallista Fields es lo mismo que el premio Nobel, nada que ver. Los medallistas Fields son el reconocimiento de los matemáticos por los grandes jóvenes inventores, los que están cerca de la juventud. El premio Nobel se le da ya a quien después de toda una vida ya no tiene nada más que decir y lo hizo hace 50 años. ¿Okay? Nada que ver, o sea, son dos cosas completamente distintas. Entonces, los grandes medallistas Fields provienen, si uno hace la lista, está en varios de mis artículos, si los quieren buscar en el boletín de matemáticas, la lista de todos los medallistas Fields, cómo se conectan entre sí, etcétera. La enorme mayoría provienen de Grothendieck. O sea, Grothendieck ha tenido una gran influencia en el pensamiento actual. Entonces, a partir de ahí, un pequeño modelito que he pensado en mi seminario de filosofía matemática, que es un trabajo continuo que vengo desarrollando en la Universidad Nacional desde hace una decena de años. Entonces, poco a poco ha ido surgiendo un modelo que integra esos 3 niveles. Es lo que llamo el modelo THK por el momento, a falta de un mejor nombre, en el cual uno pone en la base un modelo de Kripke, entonces que introduce abajo, como ustedes ven, la noción de la historia en matemáticas, que es muy importante. Uno no puede hacer matemáticas sin entender su historia, el desarrollo de sus conceptos.
Luego, en un segundo nivel, tienen haces, que son los ires y venires entre lo que es abajo la técnica matemática y arriba las ideas de la matemática, que son imprescindibles. Algo muy, muy importante de conocer en un cierto momento es que la matemática es un pensamiento, no es una técnica. Es un gran pensamiento, es uno de los grandes pensamientos de la humanidad. Frank Castell, gran historiador del arte del siglo XX, decía que los dos polos mayores de pensamiento de la humanidad son precisamente el arte y las matemáticas. Y en la mitad, pues hay un montón de conexiones interesantes. Entonces, acá, en mi modelito, en la mitad tenemos lo que podríamos llamar la fenomenología matemática. Los fenómenos matemáticos expresados abajo en sus técnicas, es decir, teoremas, definiciones, ejemplos, lo que usualmente nos enseñan, y lo de arriba que casi nunca nos enseñan, cuáles son las ideas que gobiernan a las técnicas. Muy rara vez en un curso de matemáticas ustedes encontrarán un profesor que enseñe las ideas de la matemática, simplemente es por limitaciones de los seres humanos. Entonces, ahí, este segundo nivel, el primer nivel es el nivel del desarrollo histórico de las matemáticas a través de un modelo de Kripke abierto. El segundo nivel son los fenómenos matemáticos a través de sus luchas entre lo exacto y lo inexacto, entre la técnica y la idea. Y en un tercer nivel, la conexión de todos estos fenómenos a través de arquetipos superiores. Entonces, hay arquetipos superiores en el pensamiento matemático, de manera demostrativa. Pues, hay cosas en la matemática altas que gobiernan sus partes bajas, a través de proyecciones y teoremas. Hay un montón de teoremas que funcionan ahí adentro. Algo que es muy interesante para la filosofía, porque ese ámbito superior, ese más allá, eso que usualmente no vemos, la filosofía analítica lo ha descartado. La metafísica, según la filosofía analítica, murió. Enorme error, por supuesto no murió. La física siempre está viva y cada vez estará más viva, etc. Nada muere en general. El crecimiento continuo de la razonabilidad hace que el pensamiento humano crezca, no que muera o descarte sus anteriores. Entonces, todas estas barbaridades que se dicen acerca de la muerte de la historia, o la muerte de las matemáticas, o la muerte de cualquier cosa que se diga acerca de la muerte, es simplemente lo que indica es que esa persona no entiende qué es lo que está pasando ahí. El conocimiento siempre está vivo, cada vez más vivo. Entonces, este pequeño modelito, THK por el momento, integra el pensamiento arquetípico de las matemáticas, el pensamiento fenomenológico y el pensamiento histórico. Es algo que es muy tonto, es increíblemente bobo ese modelo, pero no se había hecho antes, extrañamente, curiosamente. Hasta el momento, en la filosofía o en el pensamiento matemático, no se había propuesto ningún modelo integrador de todas estas distintas dimensiones. Y esto se hace gracias a herramientas geométricas que estaban ahí y que simplemente no se habían conectado. Si vamos un poquito más allá, abajo tengo mi modelo THK, donde se integran los arquetipos, los fenómenos y los desarrollos históricos. ¿Qué tal si, teniendo esto, pudiésemos conectarlo con la cultura además, yendo más allá de la matemática? Abajo todo esto es pura matemática, THK. Si nos vamos más allá de eso, podemos encontrar de pronto puntos o secciones en los arquetipos, a nivel de los topos, que puedan proyectarse sobre la cultura. Y esas proyecciones se pueden hacer a través justamente de las hojas de una superficie de Riemann. La cultura en el fondo es esto que está acá, es una superficie de Riemann, donde tienen la hoja de la literatura, la hoja de las artes, la hoja del cine, la hoja de la música, las hojas, etcétera, las distintas hojas de los distintos creadores. A menudo cada uno vive en su propio mundo, pero a veces se conectan entre sí, y esas conexiones son a través de los puntos de ramificación de la superficie de Riemann, que son extremadamente ricos. Entonces, si yendo un poquito más allá de nuestro modelo matemático THK, introducimos una superficie de Riemann, el RTHK conecta a la matemática con la cultura de una manera más sistemática. La cultura siempre ha estado conectada con la matemática, pero no de manera sistemática. Lo que pretendo aquí con esto es hacerlo de una manera más sistemática. Lo he hecho en los últimos años y
Hay un libro que ya acabo de terminar hace poco, que se publicará el año entrante sobre esto, pero un ejemplo de cómo funciona el asunto. Cojamos, por ejemplo, este pedacito. La idea es de nuevo extremadamente sencilla, eso me parece muy importante. Yo sigo siempre a Grothendieck, que era un grandísimo matemático, muy abstracto, muy técnico, muy arriba, pero él decía que las matemáticas, si eran simples. La matemática no puede ser complicada. Si es complicada es que no la estamos entendiendo. Pero cuando se entiende la matemática es esencialmente simple, es muchísimo más simple un teorema matemático que una compleja poesía o que un montón de argumentos dialécticos, filosóficos. La matemática tiende a ser muy sencilla cuando se logra entender. Entonces, siguiendo esa idea, cojamos, por ejemplo, a Galois. Galois es el gran inventor de la matemática moderna. Galois, en 1830, un jovencito, seguramente lo han oído nombrar, es uno de aquellos que ha salido más allá de las matemáticas. Muere muy joven, a los 20 años, y sin embargo revoluciona completamente el pensamiento matemático por siglos. O sea, muchos de los problemas de Galois siguen siendo aún problemas fundamentales para nosotros. Y la idea de Galois era extremadamente simple, de nuevo. Galois estudiaba las ecuaciones algebraicas, y para las ecuaciones algebraicas buscaba sus soluciones. Ustedes recuerdan en sus momentos de liceo la lucha contra las soluciones de las ecuaciones algebraicas, los rompecabezas y las malas noches que eso producía. Pero para Galois eso en cambio era extremadamente bello. Para Galois lo fundamental era que las raíces de las ecuaciones podían intercambiarse entre ellas. Es decir, no, eran de alguna manera invisibles desde una base. Si ustedes cogen, por ejemplo, los racionales y cogen la ecuación tonta x al cuadrado menos 2 igual a 0, la raíz cuadrada de 2 y la menos raíz cuadrada de 2, desde el campo de los racionales son invisibles y se pueden intercambiar entre ellas. Gracias a que son invisibles desde abajo, eso es muy fundamental, gracias a que no las podemos ver, se pueden intercambiar en un nivel superior. Eso se llama la teoría de la ambigüedad de Galois. Ahora bien, esa teoría de la ambigüedad de Galois puede reflejarse en la cultura. Entonces el ejercicio es el siguiente. Coja históricamente las obras de Galois, haga un análisis de su producción matemática a nivel fenomenológico, detecte qué es lo que unifica todas esas producciones matemáticas. El mismo Galois lo llamó la teoría de la ambigüedad. Las transformaciones de lo invisible, y mire cómo estas transformaciones de lo invisible se reflejan en la cultura. Entonces ahí hice el ejercicio de tomar esa teoría de la ambigüedad de Galois y ver cómo se reflejaba en la cultura. Por ejemplo, cómo se reflejaba en las acuarelas de Turner, o en los poemas de Victor Hugo, o en la música de Liszt. Y uno hace los ejercicios precisos y detecta perfectamente cómo la ambigüedad, el manejo de los colores en Turner es fundamental, de que no sea exacto, cómo es fundamental en Victor Hugo la variedad musical de la poesía, cómo es fundamental en Liszt las modulaciones, no quedarse en un tono fijo, etc. Todo esto corresponde a una variedad interesante de aquello que no vemos, aprender a manejar aquello que no vemos. Entonces este es un ejemplo, Galois, y de esos ejemplos pues tengo en el libro que acabo de terminar pues una veintena de ejemplos precisos en los cuales desde la matemática uno ve conexiones bastante exactas con la cultura. Otro ejemplo aquí, por ejemplo, cogemos Cantor, el infinito cantoriano, y cómo el infinito cantoriano está muy conectado con las grandes profundidades en Moby Dick, o con las grandes sinfonías de Mahler, o los grandes trabajos de Monet sobre los nenúfares, etc. Hay muchas conexiones interesantes ahí, pero que desde mi punto de vista por ahora solo hay una cosa que me interesa recalcar, es la ampliación que se logra. Gracias a un procedimiento, el procedimiento consiste en recorrer la historia, manejar los fenómenos, capturar los arquetipos, y una vez capturado el arquetipo, ver cómo ese arquetipo se está reflejando en otros lados.
No puedo reflejar los tipos, porque los tipos están en mi mundo particular. Tengo que escaparme de los tipos, llegar al arquetipo y ver cómo ese arquetipo sí se proyecta en la cultura. Entonces, el ejercicio es bastante sencillo, es elevarse a través de un modelo preciso y una vez elevado poder proyectarse sobre los distintos campos. Si no me hubiera elevado y me hubiera quedado en la ecuación, conectar la ecuación x al cuadrado menos 2 igual a 0 con Monet como difícil, pero si uno se eleva suficientemente, desde ahí arriba se pueden hacer cosas. Termino con este diagramita, que es un diagramita que también me parece como clave para lo que llevo haciendo en muchos de mis años de trabajo, muchos libros de ensayo. Es esta idea de nuevo de ampliar la razón, de extender la razón. Hay una frase muy famosa de Pascal que ha sido fundamental para mí en mi vida. El corazón tiene razones que la razón no conoce. Absolutamente fundamental. Sin eso yo creo que no se puede pensar. El corazón tiene razones que la razón no conoce. La razón está eminentemente limitada. La racionalidad peor aún. La razonabilidad de Peirce o de Vaz Ferreira es otra cosa, completamente distinta. Es una razonabilidad amplia. Entonces la lucha contra la razón restringida, que es esa que está en la mitad, puede hacerse de dos maneras. Hacia abajo, diferenciando la sensibilidad de los fenómenos. Cálculo diferencial hacia abajo. Y llegamos al corazón, a lo que Proust llamaba las intermitencias del corazón, el primer nombre a la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Entonces, ahí hay una diferenciabilidad de lo sensible muy importante. Y el corazón abajo tiene razones que la razón no conoce. Pero algo más bonito, que solo tiene el español, y curiosamente nadie se había dado cuenta antes de mí, es absurdo porque es de nuevo tan elemental y tan interesante y tan profundo, es que el corazón es la corrazón. ¿Ok? Comparen corazón con corrazón. ¿Okay? El corazón es realmente el dual de la razón. El co, si uno hace los ejercicios precisos en matemáticas, el co en teoría de categorías es el dual. Es lo contrario, lo opuesto, pero que se integra con el objeto mismo. Entonces, si el co se convierte en un prefijo, llegamos a algo muy interesante porque en la corrazón es donde integramos el corazón. La corrazón es esa cosa que está por ahí arriba, en los arquetipos, en el topos, que se conecta con todo lo otro, con todo lo diferencial. Entonces, en este diagramita, de nuevo, de una bobada espectacular, hay mucho. Hay siglos de pensamiento detrás de esto y es muy interesante que el español lo pueda captar por primera vez. O sea, nadie lo había captado antes, es extremadamente extraño porque ahí está todo en ese dibujo. La lucha contra la razón restringida, abriendo la razón tanto a lo diferencial, sensible abajo, como a lo integral, inteligible arriba. Y el ir y venir entre ellos es lo que nos permite ser plenamente humanistas, digo yo. Entonces esa era la idea, humanismo y matemáticas en este pequeño diagramita. Estoy perfectamente, entonces el ideal, no sé si alcancé a correr suficientemente, espero que sí. El ideal sería como su discusión o comentarios o demás, sería lo más interesante. Entonces, no sé si tengan preguntas o comentarios. ¿Se acuerda? Soy ingeniera y me acuerdo que sufrí bastante en una época, un poco con la parte de hecho la parte inicial de la parte de matemáticas en mi carrera. Pero creo que has integrado de una manera muy interesante todos los conceptos, y lo agradezco mucho. ¿Cómo podríamos nosotros llevar esto en grupos pequeños? ¿Cómo podríamos llevar nosotros este tipo de conciencia y, digamos, de conexión entre los diferentes temas para que también lo disfruten, ¿no? Obviamente es diferente el aspecto, pero me interesaría mucho tener un poco de comentarios en ese sentido. Ok. Yo creo que tu pregunta va exactamente ahí sí al fondo y al corazón de las cosas, porque los grandes problemas que tenemos, no solamente aquí en Colombia, sino yo creo en la educación en general,
es que desde el colegio los chicos se los forma de una manera demasiado rígida. Entonces esa cosa es tremendamente restrictiva y hace daño a la larga. Es fundamental entonces en el colegio, en el liceo, romper con lo que pueda tener que ver con un dogma impuesto. Entonces rápidamente hay que tratar de luchar contra lo que los textos escolares dicen, que en general es un desastre, lo sabemos, ¿no? Es impresionante lo que dicen los textos escolares, uno no puede creer a veces las cosas que dicen ahí, es una barbaridad monstruosa. Entonces hay que, por un lado, tener mucho cuidado, mucho recelo sobre el texto escolar. Por el otro lado, pues cada uno de nosotros como docente dentro de su ambiente debe producir suficientes, ahí yo diría sí, suficientes perspectivas, como para que el chico nunca crea que es de esta manera, o de esta, o de esta. Entonces, empezando con las mismas ecuaciones, x al cuadrado menos 2 igual a 0. Bueno, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 símbolos. Sobre esos 6 símbolos hay que ser lo suficientemente creativos e imaginativos para decirle que las cosas probablemente no son ahí como las está viendo. ¿Qué es el 0 finalmente? Uno empieza a luchar contra el 0. El 0, entonces, si uno empieza a luchar contra el 0, pero lo primero que empieza a decir es que se hicieron grandísimas matemáticas durante siglos sin que existiera el 0. Toda la matemática griega es espectacular, o sea, hay matemáticas muy muy importantes en las cuales esos símbolos no existían. Los símbolos, a su vez, son de una manera muy sencilla como formas crípticas de un concepto. Entonces mostrarle siempre permanentemente que detrás de un simbolito que por decir algo el igual, 2 barras paralelas. ¿Por qué? ¿Por qué 2 barras paralelas y no simplemente un ejercicio así? Este ejercicio sería mucho más interesante, mejor que las 2 barras paralelas. El ejercicio de esto se parece a. Cuando tú ya empiezas a pensar a se parece a, pues ya estás pensando más allá del puro punto discreto que es la parte izquierda de la ecuación y la parte derecha de la ecuación, sino hay una transformación. Entonces, muchas maneras de luchar contra la recepción que tenemos de nuestro conocimiento. Entonces, yo creo que sería un ejercicio sería permanentemente ese, ser permanentemente autocrítico con lo que vemos. ¿Por qué? Dentro de esta idea muy general, pero que creo que es extremadamente útil, es una idea básica general del pensamiento, es que tenemos que descreer sistemáticamente de lo que vemos. Lo que vemos no son más que apariencias. Detrás de las apariencias hay cosas profundas importantes. Esas cosas profundas importantes pueden ser metafísicas, religiosas, artísticas, matemáticas, lo que ustedes quieran, pero lo que vemos no es nada al lado de lo que no vemos. Entonces, eso es muy muy importante. Entonces luchar contra la creencia en la cosa, en el objeto, en el símbolo. Entonces se puede hacer de muchas maneras así. El x al cuadrado se puede ver como ese simbolito x al cuadrado, pero en realidad hay que volver entonces a mirar lo que era un cuadrado de verdad, el cuadrado en los griegos, y ese cuadrado en los griegos nos lleva al teorema de Pitágoras probado a la manera geométrica griega, etc. Yo lo que quiero decir es que dado algo, barra ese algo a través de todas las distintas oscilaciones y sinusoidales que se le ocurran, para no hacerle creer al chico que las cosas son como las estamos diciendo. Eso es muy muy importante. Es muy importante enseñarle a los chicos que lo que yo estoy diciéndole como profesor no es verdad. Es muy importante y me parece clave. Puede ser delicado, pero hay que manejar las dos cosas. Hay que manejar una cierta transmisión de información razonable, yo diría, que no tiene por qué ser verdadera, pero luego inculcarle también la duda y el luchar contra su profesor, pero de una manera inteligente, por supuesto, como lo harían seguramente aquí en el colegio, de una manera inteligente, no peleándose o no haciendo un escándalo en la clase, no, de una manera inteligente, es decir, razonando contra su profesor. Poniéndome en el lugar de la casa,
menciona, seguramente debe haber alguna guía, yo digo desde la certeza, de lo que dice incertidumbre. Entonces, dices que tienes un libro, seguramente es más 40, tendrás alguno más 8 para poder de alguna manera tener esa capacidad de llevarnos a que en este pensamiento crítico puedan cuestionar desde una manera respetuosa, también inteligente, y que si tienes el libro más 8 años, pues me lo digas para no esperar a leer el de más 40. Ok, está bien. Muy bueno el comentario. Sí, digamos que la vida real hace que lo que yo estoy diciendo sea un deseo, un objeto de deseo. Uno quisiera que los chicos y que nosotros mismos seamos permanentemente críticos, pero la vida hace que no lo podamos ser, así que no hay que preocuparse demasiado, porque realmente en general enseñamos de una manera básicamente informativa, en la cual damos datos acerca del mundo, y esos datos funcionan ahí porque ser permanentemente autocrítico es muy difícil para un ser humano. Entonces no, lo que digo es que está ese ideal, digámoslo de nuevo, si utilizando algunas de las herramientas que introduje aquí. El ideal es el pensamiento crítico, el crecimiento continuo de la razonabilidad. Para llegar a ese pensamiento crítico, pues tenemos que producir como estratificaciones y niveles de pensamiento básico, positivo, natural, sin que no tiene problemas. Sabiendo que eso se va a cambiar, porque la verdad es que eso es así, permanentemente se cambia el conocimiento. Entonces, sabemos que las cosas no son de una manera taxativa o verdadera, sino que hay variedades de verdad que son fundamentales. ¿Cómo hacer para que eso sea bien entendido por los chicos de una manera respetuosa? Yo creo que personalmente lo creo y creo que es verdad. Lo que pasa es que hace mucho tiempo, yo enseñé en el colegio también, pero hace mucho tiempo no lo hago. Al menos en la universidad, para mí es muy fundamental que haya esta discusión. Es fundamental todo el tiempo con mis estudiantes que exista esa discusión. Y gracias a discutir es que ellos se dan cuenta que son importantes. En esa discusión ellos adquieren su razón de ser. No son simplemente entes ahí que están recibiendo lo que yo les digo. No, son personajes que son capaces de luchar contra lo que yo les digo. Y eso los hace, por lo menos en mi caso personal en la universidad, los hace seres mucho más abiertos y mucho más plásticos al diálogo. En serio, me consta mucho por sistemas distintos de enseñanza. Tengo colegas que enseñan de la manera tradicional, muy taxativamente, directamente, donde no hay ninguna posibilidad de discutir nada de lo que diga el profesor. Y sé perfectamente que los estudiantes en esos cursos no les gusta, no les va bien, no se sienten seres humanos. A continuación, recibimos al padre Carlo D'Imporzano, quien desarrollará para nosotros la conferencia Las matemáticas, un punto de vista interesante para entender la sociedad cambiante de hoy. El padre Carlo D'Imporzano es doctor en matemáticas de la Universidad de Milán, Italia, y en teología en la Facultad Teológica de Italia Septentrional. Docente en universidades de Italia, China, Colombia, en humanidades e historia de la ciencia occidental. Ha colaborado con el Centro Nacional de Investigación, CNR, de Italia, por más de 10 años sobre estructuras matemáticas y pensamiento. Fundador de la Fondazione Monserrate, Italia, Fundación para el Desarrollo Cultural y Social entre Europa y las Américas, Asia y África. Educador y líder de obras sociales y educativas en el mundo. Vive en China, donde es director para Europa, América y Asia del programa Excelencia Italiana de la Fondazione Monserrate. Director del Centro Hai Kiao en Pekín, que desarrolla proyectos de intercambio cultural, científico y académico con entidades gubernamentales de China e Italia. El padre Carlos es fundador de otras obras organizacionales y culturales, como la Fundación Cluny en Bogotá, presidente del Comité de Beijing de la Sociedad Dante Alighieri,
miembro de la Junta Directiva de la Fundación Personas con Discapacidad de Pekín. Ha sido relator en varios congresos internacionales en Italia, en Colombia y en China sobre temas de desarrollo y cultura de educación con la UNESCO y las Naciones Unidas. Y ha publicado varios artículos en revistas especializadas y papers sobre historia y educación de las ciencias, enseñanza de las matemáticas y de los idiomas. Invitamos al padre a darnos su ponencia. Buenos días a todos y les agradezco la caridad de escucharme. Me da un poco de vergüenza hablar después del profesor Zalamea, ma confío en su comprensión y caridad. Es un ejercicio, sirve para ir al paraíso, entonces va bien. Porque el punto de partida mío es el cambio que en esta sociedad hoy, hablamos en el mundo, se está dando. El Papa hablaba no de épocas de cambio, mas de un cambio de época. Y yo he intentado, por la experiencia en particular, ha sido muy importante mi experiencia de trabajo con las universidades chinas en estos últimos 16 años, que me ha hecho entender muchas cosas. Entonces, lo que voy diciendo nace de la experiencia vivida antes que de una reflexión teórica. Sobre esto entra también la reflexión teórica, evidentemente. Ma el punto de partida es, como siempre, una experiencia. Parto de una observación de Imre Lakatos, que es uno de los más significativos pensadores actuales de la teoría de los cambios de sistemas. Dice, la ciencia debería ser una competencia entre programas de investigación rivales. Distingue y rechaza la sofisticata falsificación ideológica, se refiere a toda la escuela de Viena, a Popper, que contrasta el desarrollo de la ciencia y los hechos. La pelea, él dice, siempre está entre dos teorías, como mínimo, en competencia entre ellas. Y los hechos, la teoría no es rechazada porque está en contradicción con los hechos, sino porque una teoría emerges, dice, aparece, como sale a la luz y se reconoce como mejor de la anterior. Hoy la ciencia impone a nuestra cultura, me permitan decir antigua, un cambio radical. Nos obliga a pasar de una ciencia clásica a una ciencia postmoderna. Si tomamos en consideración Einstein y Planck, entendemos lo que estoy diciendo. Decía Antiseri, conocemos, es un filósofo muy importante de la ciencia en estas cosas. Dice, Planck hizo muchas contribuciones a la física teórica, pero su fama se basa principalmente en su papel de creador de la teoría cuántica. Esta teoría revolucionó nuestra comprensión de procesos atómicos y subatómicos, tal como la teoría de la relatividad de Albert Einstein revolucionó nuestra comprensión del espacio y del tiempo. Juntos constituyen las teorías fundamentales de la física del siglo XX. Ambos han forzado a la humanidad a revisar algunas de las creencias filosóficas más apreciadas y ambas han llevado a aplicaciones industriales y militares que afectan todos los aspectos de la vida moderna. Tengamos presente que a este punto hemos llegado al problema capital que estamos poniendo con este congreso. Einstein nunca ha entrado en un laboratorio de física. La teoría einsteiniana es pura matemáticas. La introducción de
del cálculo tensorial para poder integrar las ecuaciones de Maxwell y poder formular toda la teoría de la relatividad. Las matemáticas han sido la base sea de la física cuántica que de la relatividad, porque la física en su punto más agudo, me perdonen los físicos presentes, es matemática. Pero el problema yo lo identifico en esto, cómo entran las matemáticas en la lectura de este cambio en la física y cómo pueden ayudar a leer este mundo que cambia. Ya lo que nos ha dicho el profesor Salamé nos ha ayudado a entender un poco estos problemas. Pero el problema es cómo las matemáticas nos hacen entender o pueden ayudarnos a entender este cambio que se está dando en el mundo de hoy. Pienso en ustedes, padres de familia, que el momento, así dicho, de la adolescencia se vuelve hoy en todas las familias un momento bastante altamente dramático, más de cuando nosotros éramos adolescentes. ¿Por qué? No es que los muchachos hoy hayan enloquecido, hay una razón. Yo me permito de sugerir unas líneas de interpretación de este fenómeno. Estoy aplicando lo que el profesor Salamé nos dijo, si me permite, con unas hipótesis. Yo pongo un primer problema, la certeza. Nosotros hemos pasado de una mentalidad del mundo occidental de hoy, de una certeza de carácter lógico-matemático, anclada a la lógica aristotélica, ad una certeza de carácter probabilístico. Cioè, hemos llegado a la absoluta no relevancia del problema de la certeza, negando la existencia de cualquier certeza. Es decir, la única cosa cierta hoy es que no hay certeza. Esta es la mentalidad de hoy. Esta es la conclusión a la cual ha llegado nuestra cultura occidental. Digo nuestra porque no es solo europea, sino también americana. Al menos la cultura occidental que ha, yo digo, quedado amarrada a la concepción de ciencia aristotélica y moderna, nuestra característica del occidente. Notad que esta crisis parte con la relatividad de Galileo, porque el primero que habla de relatividad es Galileo, estamos en el 1500. Pero quien habla de la ciencia moderna hoy normalmente habla del punto de vista occidental, es decir, no moderno. El problema que hoy tenemos, por mi concepto, es que nosotros estamos trabajando siempre de un punto de vista, hoy digo, en este momento, después aclaro, occidental. Yo me he dado cuenta de esto evidentemente estando en China. China no tiene nuestra cultura occidental. Uno lo experimenta de una manera absolutamente evidente, porque cuando hablamos según nuestros parámetros culturales, el único resultado que se obtiene es que te dicen no entiendo. Solo que todos, cuando vas a comprar, sí, porque tú vas a comprar y dices, ¿cuánto es el descuento? Ellos te dicen, el 80%. Y tú dices, fantástico, qué ganancia. No, es que tú pagas el 80%. Nosotros diríamos, el descuento es el 20%, o es el 80%. Está todo de otra manera visto y entendido. Entonces, esta situación, uno dice, están locos, es interesante, pero son 1.500 millones. Entonces, son 1.500 millones, todos locos. Mi papá me decía, sí, tú dices que es el batallón que se está equivocando de paso. Eres tú solo y todos los demás van en otro paso. Entonces, allora,
Y la pregunta que yo me he puesto es esta: ¿qué ha cambiado? Para que se pusiera en entredicho la misma noción de certeza y de verdad. El mundo moderno ha puesto en discusión esto. Para estar a la formulación de la Catos, estamos en un cambio de paradigma. Notad, no es un problema de meterse a discutir sobre la certeza y la verdad. Es que ha cambiado un paradigma de lectura de la realidad. ¿Cuál es el paradigma que yo digo está cambiando? Porque nosotros estamos en una época que está cambiando, no que ya ha cambiado. Por eso la crisis profunda que después vemos reverberada en todos los aspectos del mundo actual, personales y sociales. Quien tiene canas como yo se acuerda que el mundo hace 40, 50 años no estaba en el caos que está hoy. Dejemos al lado los análisis para ver si es un programa o no, etc. No me interesa. De todas maneras está cambiando. Ahora, lo que ha cambiado es aquí que yo creo que debemos entender el fenómeno que se está produciendo. Yo lo defino un cambio del campo matemático en el cual se piensa. Nuestra cultura occidental y todo el desarrollo de nuestra cultura occidental se ha hecho al interior de un campo matemático que es el campo de Cantor, del continuo. Nuestro pensamiento se desarrolla según un sistema de pensamiento que es el continuo, que significa, para decirlo banalmente como lo estudiamos en el colegio, que entre un punto y un otro siempre hay otro punto de por medio. Es decir, no hay discontinuidad en ese sentido, es un campo continuo. Nuestro pensamiento se ha estructurado con toda la ciencia que parte de la cultura griega, se ha estructurado según este campo matemático y nosotros pensamos en este campo. Esto es el punto. Es decir, la modalidad con la cual se formula el pensamiento es este tipo de campo matemático que históricamente, adesso definimos matemáticamente como el campo de Cantor, del continuo. ¿Qué ha salido con la física cuántica? El campo del discreto, como campo en el cual pensar. Mirad que esto es el campo en el cual piensan aquellos 1.500 millones de personas que decía antes. ¿Por qué es tan difícil comunicar entre una cultura nuestra occidental y la cultura de China? Y no nos entendemos, como lo vemos también en la política de todos los días y de las cosas que pasan. Porque ellos piensan en otro campo matemático con respecto al nuestro. Es decir, el pensamiento se articula de una manera distinta del nuestro. La estructura lingüística lo demuestra claramente. ¿Por qué es difícil hablar en chino? El idioma chino es un idioma con respecto a nuestros idiomas absolutamente primitivo. El hebreo antiguo es un idioma más complejo del idioma chino actual. Estoy hablando del hebreo de hace 3.000 años. ¿Por qué no nos entendemos? Porque es distinto el campo matemático en el cual ellos piensan. Pero por eso, todas las reglas y todos... Se acabó. Todas las reglas y todos los modos de formular el pensamiento son distintos. Es la ciencia que è entrata in crisi. Questo es el problema. No acaso, la misma ciencia ha entrado en una crisis profundísima. Este es el problema. Es decir, nosotros hoy en el mundo tenemos grupos étnicos, digamos, que viven y piensan en otro campo matemático con respecto al nuestro. El problema no es que es un idioma difícil, un pensamiento distinto del nuestro.
proprio es un estructurarse de la mente. También pensamos desde el punto de vista fisiológico, un chino piensa en la parte opuesta del cerebro con respecto a la nuestra. La diferencia es hasta fisiológica, para decir cuál tipo de diferencia nosotros vivimos. ¿Esto qué significa? Que, porque digo que las matemáticas son interesantes para entender estas cosas, porque prueben hoy ustedes a juntar Einstein y Planck, si alcanza. El drama de la física contemporánea es esto, que estos dos modelos, digamos, de interpretación del mundo físico, de la realidad en la cual vivimos, están en contradicción, no porque son en contradicción, ma porque se fundamentan en un tipo de campo matemático distinto que nosotros no somos capaces de integrar. Punto. Muy sencillo. Así la física cuántica se va para un lado y la física relativista se va para otro. Y hasta luego. Y sirven ambas. ¿Entienden el problema de la certeza y de la verdad? No es que yo digo, es verdadera. Yo, gracias a Dios, tuve un profesor de matemáticas en el bachillerato muy bueno, que cuando llegando al terminar la demostración de un teorema, concluía diciendo, entonces es verdad, él me invitaba a sentarme en mi asiento, diciéndome que para animarme, en Italia se evalúa sobre 10, me daba 2. Ese era el problema. Dice, porque no es verdad. La matemática no es verdad. Es decir, no tiene esta pretensión. Es decir, que no podemos decir la teoría cuántica es verdad. Es ridículo. Entonces uno dice, ma ¿cómo? Entonces, ¿qué es cierto? Porque me dicen una cosa, me dicen la otra, que es otra cosa, que no tiene nada que ver con la anterior, tiene otros parámetros de evaluación, de juicio, entonces no hay verdad, no hay certeza. Y no es cierto. Me vuelvo a la apertura de la razón que el profesor Salamia nos decía. Uno no puede encerrarse en un modelo, porque es parcial. Toda nuestra cultura occidental es un modelo. No es la interpretación verdadera de la realidad, es un modelo. Además que del otro lado, de la física cuántica, me digan que todo es probable, entonces la idea de certeza es la probabilidad, es decir, que no hay certeza. Los muchachos, perdónenme, viven en esta cultura que se enfrenta en nuestro mundo. Porque cuando toman un mobile, como se dice el celular, cuando cogen y lo usan, están aplicando principios que no son los de la física clásica, no hay nada que hacer. Están entrando en este discurso, digamos, cuántico, como tipo de estructura de pensamiento. Y no acaso, insomma, me perdonan, ma me ha impresionado en Metropolitana en Beijing, perché estar allí en Metropolitano puede pasar una hora y media, porque se pasa da una parte a la otra de la ciudad, no muy cercana, sino son 2 horas o 2 horas y media. Entonces, a este punto, una mamá que estaba cacharreando, como se dice, con su móvil, y a un cierto punto el niñito que tenía en brazo, que se puso de pie, con fatiga estaba de pie en Metropolitana, entonces tenía, creo, no más de 3 años, mira a su mamá con compasión, le coge el móvil, lo arregla y lo entrega a su mamá. Esta es la mentalidad distinta, esto es el problema. Entonces, si hemos superado también digamos, la cultura moderna, se dice ya en el postmoderno para decir en esta cosa que está apareciendo. El punto que yo veo fundamental es entender el campo matemático en el cual estamos pensando. Es un problema de pensamiento, no de la definición de lo que se piensa, ma dónde vamos, nos apoyamos para pensar, porque el hombre piensa en una estructura matemática.
nunca he entendido por qué yo me gradué sobre las estructuras matemáticas de los lenguajes, pero la razón, yo me acuerdo peleando con mi profesor, porque quería que yo me pudiera estudiar los fractales, todas estas cosas que en aquel tiempo estaban de moda, voy atrás de 50 años. Y yo le digo, mira, a mí no me interesa nada de esto. A mí me interesa entender cómo el hombre piensa y de dónde nace el pensamiento, que era todo el problema de la libertad. Porque si el pensamiento tiene una estructura matemática rígida en su formulación, ¿dónde está mi libertad entonces? Parece que se ha necesitado. Entonces yo digo, no. Entonces me puse a estudiar esta cosa que después continué a estudiar cuando estaba en Italia. Allora, aquí hay un aspecto para mí muy interesante que la física cuántica nos da. ¿Por qué? La física cuántica nos muestra cómo la realidad está constituida por una relación entre materia y antimateria. Es decir, pensamos en la física clásica. ¿Qué decía la física clásica? La cosa en sí misma, que se transmutaba en un concepto, en ideas, pensamos en Platón. No acaso, si ustedes van a ver, en estos últimos 30 años, Platón se ha vuelto a estudiar muchísimo en nuestra cultura occidental. ¿Por qué? Porque exactamente es la idea que hay unos conceptos o unas ideas que son absolutas, la cosa existe en sí misma y después entra en relación. Perdonadme, nuestra definición de libertad, ¿qué es? No la mía, digo la del mundo en el cual vivimos. Mi libertad termina donde empieza la tuya. Viva Leibniz. Tú eres una mónade que existe por sí mismo. Tu libertad tiene un límite que es el radio de tu círculo, de tu esfera en la cual vives. Esta choca con lo de los demás. El problema es ampliar o restringir los límites de tu libertad. ¿No acaso la relación se vuelve un límite en esta mentalidad? Ahora, es interesantísimo ver cómo hoy la física cuántica reconoce que la cosa existe solo como relación, no existe la cosa en sí misma. Si yo quito la relación, no existe la realidad, porque todo es siempre una relación entre materia y antimateria. Hoy se está usando esto para crear el computador, exactamente usando siempre la lógica binaria. Ahora, ¿esto qué significa? Que no se puede definir un fenómeno en sí mismo, no se puede definir solo en relación. Toda la vida es relación. Es la estructura última de la realidad. Pero ¿qué implica esta cuestión? Que cambia el paradigma humano. La certeza no está más en el formular una definición de un concepto, de una idea, de la cual derivó algo. Entonces pensamos en la escolástica, que desde el 1500 hasta el 1700 sigue vigente, que habla la escolástica siempre de la cosa en sí misma, la esencia. Ni la verdad está en una probabilidad. Teoría de Lakatos sobre el cambio de paradigma. El paradigma cambia no porque te demuestro que no es verdad, todo el problema de Popper de la Escuela de Viena, sino que el problema es que la probabilidad no puede ser una certeza. Allora, ¿dónde está la cuestión? La cuestión está que el punto de consistencia de lo que somos es una relación. Perdonadme, no hagamos saltos que no se deben hacer entre ciencia, filosofía y teología, porque sería gravemente equivocado. Ma toda la estructura de la persona es relación. Pensamos en nosotros mismos o piensen en la experiencia de sus hijos.
Ahora, reconocer que todo es relación y se constituye y existe solo como relación, esto implica reconocer que ha cambiado profundamente el paradigma. Allora, la certeza no es una idea, un concepto o los universales, como se dice en filosofía. Solo la certeza consiste en un hecho que acontece aquí y ahora, que soy yo, como relación. Notate el aspecto interesante, porque esto obliga a cambiar la idea de tiempo y de espacio que nosotros tenemos, que no es la que defino Kant. Este es el problema. Nosotros vivimos en un mundo todavía idealista como el planteamiento del pensamiento. Y nosotros pensamos en el tiempo y en el espacio según la definición kantiana. Mientras el tiempo es, usando una palabra griega, el kairos, es lo que está aconteciendo en este instante. El tiempo existe solo en cuanto existe el hecho de esta relación que constituye la cosa que existe, materia antimateria. Entonces cambia la concepción del tiempo como un absoluto que se aplica como el metro que se aplica para medir. Y cambia la concepción del espacio, porque ahora el espacio es relación, no es más una dimensión sobre la cual aplico algo. Cambia, es decir, el parámetro fundamental del pensamiento, que no es más el pensamiento del punto de vista del campo del continuo, del campo del discreto, que es el campo sobre el cual habla y trabaja Planck y toda la teoría cuántica. Nosotros estamos en un tiempo que está introduciendo un campo, digamos, matemático en su definición formal, que es distinto sea del campo de Cantor que del discreto. Hoy no lo hemos todavía definido y no lo identificamos. Por eso yo entiendo quién nació y creció al interior de este campo matemático, que es el campo de Cantor, sobre el cual se ha construido toda la filosofía griega, toda la cultura griega y después la cultura occidental, que nace de allí como estructura de pensamiento. A mí me impresionaba, escuchando al doctor Salamé, pensaba cómo se dice en chino pensar, xiang, que significa el carácter. Un árbol a la izquierda. ¿Qué es este árbol? Este árbol significa en la escritura todas las cosas. A la derecha arriba está un ojo que mira. Se me ocurrió Santo Tomás, nil fueret in intellecto, nisi prius fueret in sensu. Es decir, el hombre entra en relación con las cosas a través de los sentidos. Y por debajo que le han puesto un corazón. Porque lo que comprende es el corazón, no es una razón abstracta. Es decir, que allí vemos cómo se puede pensar de una manera distinta como nosotros en Occidente pensamos. Entonces, perdóneme si yo entiendo que el problema de hoy no es la guerra comercial, que Dios no quiera que pase, como probablemente pasará la guerra atómica entre China y Estados Unidos. Es un poco más complejo el problema. Que después políticamente, históricamente, socialmente se pueda expresar de esta manera, lo puedo entender. Pero no pensemos que sea solo una cosa de poder, de economía. Hay una raíz muy profunda. Y que es este cambio de época está provocando un encuentro de mundos y de condiciones que ahora hay el sínodo sobre la Amazonía, bien, allí son pueblos indígenas, todo el problema, appunto, porque tienen una cultura que es distinta de la nuestra. El problema es que para los chinos son 1.500 millones, están bien organizados, se saben cómo están las cosas, entonces se vuelven una potencia mundial. Entonces esto estorba un poquito quien tenía poder antes, me parece evidente. Entonces la historia sigue de estos momentos históricos. Pero esto que significa que nosotros debemos entender dónde está el punto. Porque entonces esto que significa que es imposible entendernos. No. ¿Cuál es pero el punto del entenderse? Perdónenme,
si soy tan banal, ma no lo es, yo creo. En familia, cuando pelean entre hombre y mujer, porque pasa a todos, si a alguien no le ha pasado me lo diga, porque creo que sea único en la historia. Entonces, la gran palabra, ¿cuál es? Tú no entiendes. Es decir, el problema es que se intenta de hacer entender al otro lo que yo pienso y no nos entendemos. Y si siguen con tú no entiendes, se alejan siempre más. ¿Cuál es el punto que salva que tú no entiendes y puede hacerte recuperar la relación? Es muy sencillo, es la experiencia de amor. Allora, uno entiende que hay un punto de unidad que viene antes del entender o del no entender. Es este el punto. Es decir, la relación te constituye como persona y te satisface como corazón. La soledad que pretende de encontrarse sobre las ideas es una pérdida de tiempo, mejor dicho, destruye. Esto es el problema. Es cierto, tú podrás pensar de una manera, el otro de la otra. Amigos míos, como decía un amigo mío en el llano hace pocos días, el amor es ciego, el matrimonio te hace volver a ver, te hace cobrar la vista, ¿no? Porque entiendes que somos distintos y tendremos que buscar juntos el camino. Perdónenme, pero lo que uno vive en su familia no es distinto de lo que se vive en la sociedad, es lo mismo. Entendemos entonces por qué, si yo reconozco que tú puedes tener, lo pienso hoy, punto, me han vuelto un poco, digamos, a la atención del mundo gracias al sínodo de la Amazonía, los grupos indígenas de la Amazonía. Pero yo digo, los chinos, una cierta cultura oriental, que además es distinta, ¿cómo podemos entendernos? Si reconocemos que el yo está constituido por una relación, yo entro en tu cabeza. Yo no soy capaz de hablar chino porque es imposible para nosotros hablar chino. Pero de entenderlo sí. Porque habiendo entrado en su cabeza por cómo ellos organizan el pensamiento, es un pensamiento donde no existe el principio de no contradicción. Por ejemplo, A no es distinto de non A. Pueden ser iguales. Nosotros que estudiamos matemáticas sabemos bien que se puede construir una matemática donde no vale el principio de no contradicción. ¿Y qué problema hay? No es que 2 más 2 hace 4, puede ser 5, 6, 10, 0, nada. Depende de la matemática que te inventas, no es un problema. En ese aspecto las matemáticas son fantasías. Es decir, uno puede desencadenar su fantasía y capacidad creativa. Pero si yo voy a la raíz del pensamiento que la persona tiene, si yo voy a este punto para entender cómo organiza su autoconciencia, y lo veo desde el punto de vista matemático, yo entiendo. Y no acaso yo con 4 palabras en chino puedo hacerme entender. Mientras ellos que han estudiado para 20 años en inglés y me hablan en inglés no se hacen entender, porque hablan el inglés según su cabeza, no según nuestra cabeza, que es esta cultura occidental. Esto es el problema. Entonces, aquí que yo digo que es interesante, porque las matemáticas me permiten de entender que la persona puede tener hasta una estructura básica de pensamiento, es decir, el campo matemático en el cual se formula el lenguaje, porque el lenguaje es un problema matemático, el pensamiento lo conozco a través del lenguaje, no tengo otra manera para conocerlo. Entonces, si yo entiendo esto, entiendo que el problema es entrar a este nivel en relación. Con un punto interesante que me muestra la física contemporánea, que la realidad es siempre y solo una relación. Entonces será solo la relación la que me permite de existir. Una relación capaz de entrar en relación, pero con todo esto que está así distinto. Discúlpeme, pero piensen que es el problema hoy de la inmigración en el mundo. Nosotros estamos viendo también de intervenir y ayudar por lo que se pueda, sobre todo la cuestión hoy en Colombia de la inmigración venezolana,
que es una cosa impresionante, la migración más grande de estos últimos 100 años o más en el mundo. Porque solo en Colombia a final de año se tendrán, de hecho, entre los 2,5 millones o 3 millones de venezolanos, más todos los que han pasado yendo hacia el sur. Entonces, y uno diría, en fin y al cabo, los venezolanos tienen la misma cultura, nacen de la misma historia cultural, etc. Son 500 años que se piensa según una cultura occidental, pero son distintos. Son distintos. Vayan en los pueblos, yo estuve en el llano, van en la plaza principal del pueblo, está ocupada de los venezolanos. No los estoy culpando, digo, pero es un hecho. Y yo digo, yo me encuentro con personas distintas y cómo me relaciono. Como en la familia cuando peleamos deben entender. Pues el problema de reconocer que en esta relación acontece algo que puede ser positivo para mí, entonces sobre esto construyo. Entienden que el proceso no es sencillo, me parece absolutamente evidente. Pero, para concluir, porque es muy tarde, me perdonan, yo creo que, proprio aplicándolo un momento a los jóvenes esto, que la dificultad de entender sus hijos, o para los profesores de entender los hijos en clase, no está en primer lugar porque no son capaces ustedes, son malos ellos, no, porque ellos, pensamos, nosotros, perdónenme, la gran mayoría entre nosotros no es nativo digital, sus hijos sí, y esto es un cambio cultural, ma piensen en cómo estudian. A mí sigue aterrándome perché non alcanzo a entender come pueda. E quando veo un niño che sta studiando appunto fuera matematicas o griego o latín, escuchando música, no teniendo un papel donde escribir y pensando, sinceramente para mí es imposible entender, le confieso mi fatiga. Y cuando después veo que estudian matemáticas con un papelito, nosotros decimos como fuera el tiquete del metro o del tren, grande así, y allí estudian, si están haciendo sus ejercicios de matemáticas, digo, ¿no? ¿Cómo hacen? Yo consumía un bloque al día escribiendo cuando estudiaba en la universidad. Entonces, el problema proprio es que es otro modo de pensar, de memorizar, de conectar. A nosotros enseñaban en primero de primaria, cuando empezaban a hacer las primeras composiciones, ahora, primero debes saber qué quieres decir. Organiza tu pensamiento, lo introduces, le metes el cuerpo y una conclusión. Ahora, ¿cómo se hace escribir algo? Empieza a escribir. Copy-paste, 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 hecho. Salió el producto. Ma no es porque están locos, es porque tienen otra cabeza con respecto a la nuestra. Esto es el problema que tenemos. Tienen otra cabeza. Y la fatiga nuestra es de entrar en esta cabeza. Y yo digo, empiecen a la fatiga entre hombre y mujer en el matrimonio de estar juntos, que al fin y al cabo tenemos la misma cabeza. Aquí el problema es entrar en la cabeza de su hijo, que lee una cosa, pasa a otra página, lee, memoriza 4 cosas, la va escribiendo siempre en el mismo pedazo de cosas, y allí es otro modo de pensar y de construir el pensamiento. Esta es la dificultad. ¿Cuál es el punto que tiene? Decía antes, la relación. Ellos perciben si tú eres con ellos, o si lo alejas. Es sustancial. Si hay la relación, podemos entendernos. No entendernos porque nos entendemos, ma entendernos porque estamos juntos y bien o mal construimos juntos, como se vive en la familia. Mientras, si yo corto la relación, entonces el punto no es de principios ideales. Te miran cuando le hablas de esto y te dicen, ¿de qué has estado hablando? No entienden. Yo te meto la carita que sonríe. Hemos resuelto el problema. Esta es mi respuesta. Tú estás filosofando y ellos te miran como si fueras uno que viene desde Marte y dicen, ¿de dónde llegas? Perdón, no entiendo.
Es decir, el punto de certeza es la relación, no es una idea que compartimos. Proprio es un vuelco humano lo que implica este cambio cultural, porque si lo vamos a ver, vuestros hijos están pensando en otro campo matemático. No lo hemos todavía definido, pero yo creo que llegaremos y allí entonces también Planck y Einstein harán la paz y se podrán hablar. En este momento no. El problema propio es que el cambio de este mundo es un cambio de una profundidad que nuestra historia occidental no conoce. Y yo veo en China lo mismo. Nosotros son 4.000 años que pensamos así, en China son 4.000 años que están pensando así. Entonces, el cambio, propio aquí que está viniendo de toda esta interrelación que se está construyendo, es un cambio tan sustancial que todavía no sabemos describirlo. Lo que yo he entendido en mi experiencia propia a través de las matemáticas es que no es un problema ético de valores, perdóneme como hoy se dice, es mucho más profundo. Por eso que he entendido después de 50 años, porque había estudiado estas cosas en la universidad y después siguiendo estudiarlas, porque me parecían absolutamente inútiles. Mientras viendo lo que está pasando en el mundo, digo, ya. Entonces, esto para mí se devuelve, que es todo un discurso que nosotros estamos haciendo también aquí en el Volta, como un planteamiento educativo distinto a este punto. Porque ahora no es más el problema, como decía antes el profesor Zalamea, de transmitir informaciones, nociones, etc., mas se vuelve el punto de un acontecimiento, de experiencia y de vida en conjunto que va comprendiendo la vida cada uno según su cultura y su mentalidad. Gracias. Agradecemos la intervención de nuestros dos invitados, que estos espacios sigan constituyéndose en sí mismos como espacios de reflexión y aprendizaje, aportando entre todos al desarrollo y consolidación de nuestro proyecto Familia-Colegio. Los intelectuales más aventureros, tanto de hoy como de mañana, son los que cruzan las fronteras intentando con pragmatismo visionario moverse entre una disciplina y otra sin perder nunca las riendas de su idioma de origen. Gianluigi Recuperati, autor del libro de las 100 mentes globales, entre las que aparece el doctor Zalamea, y que es un ejemplo de que es posible vivir esta nueva experiencia y vivir este nuevo cambio de paradigma. Gracias a todos, los invitamos a tomar el café y unas pequeñas onces.